Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el espacio dentro de La Contracrónica dedicado a los oyentes, a sus preguntas, a sus respuestas también, porque a veces los oyentes se responden entre ellos y eso está muy bien, reflexiones, ruegos y demás. Es decir, el espacio, la plaza pública de La Contracrónica donde nos venimos a encontrar todos. Es cierto que a lo largo de la semana también entran oyentes, pero este es el día dedicado en exclusiva a ellos. Es decir, que la media hora, o bastante más, porque al final las contrarréplicas se terminan haciendo muy largas, más de lo que yo desearía, se van a los 40 minutos a la que me descuido, el día en el que todo el programa está pensado y concebido para los oyentes. Bien, tenéis que enviar mensajes, notas de voz si queréis participar. Sé que participáis mucho porque estoy pasando todavía notas de voz del mes de julio, pero bueno, esto no significa que no las dejéis de enviar, al contrario, voy a ver el modo, estoy viendo el modo de quitármelas poco a poco, de ir sacándolas porque me gusta sacarlas todas. En el caso de que queráis participar, a pesar de la cola que hay, no tenéis más que poner una nota de voz al siguiente número de WhatsApp. Apuntad bien. 690 82 7909. Por delante de este número tenéis que poner el más 34 en el caso de que hagáis la llamada, entre comillas. Es decir, que pongáis la nota de voz con un teléfono que esté registrado pues en una operadora mexicana o argentina o uruguaya o por ahí, porque si no, no me va a llegar. Muy bien, pues dicho esto y recordado el número, cosa que solo hago sábados y domingos, pasamos directos a la contrarréplica. Empezamos con Enrique, que es un oyente de Almería, que tiene una cuestión que me ha llegado muy hondo. Ahora entenderéis por qué. Yo te quería preguntar qué opinión te merece a ti el Instituto Juan de Mariana y ya de paso su director, Juan Ramón Rayo. Porque la realidad es que es una de las organizaciones o de los think tanks, como se dice ahora modernamente, más influyentes y más importantes en el panorama del liberalismo español. Simplemente eso, un saludo y enhorabuena por tu programa. Bueno, Enrique, a mí el Juan de Mariana me parece muy bien. Mira, me parece también que fui uno de sus fundadores, no te digo más. Allí pasé muchos años, algunos de ellos francamente buenos, hasta que el año pasado me di de baja, es decir, me desapunté, como se dice comúnmente, y unos meses después, no sé si fueron 2 o 3 meses después, expliqué mi decisión a través de mi página web en un artículo que se leyó bastante. Esto fue el mes de mayo de 2017, sí, justo, del año pasado. Si quieres leerlo, el artículo se titula Instituto Gabriel Calzada de Asuntos Familiares. Lo tienes en mi página web, en diazvillanueva.com, no tienes más que ir a buscarlo. Abajo del todo de la página hay una casilla de búsqueda y ahí escribes lo que te acabo de decir. Te lo repito para que lo busques exactamente. Instituto Gabriel Calzada de Asuntos Familiares. Pero según tengo entendido, por el buscador de la página no es tan bueno como el de Google, pero tampoco, evidentemente, en mi página hay tanto material. Con que pongas Instituto Gabriel Calzada creo que ya te encuentra el artículo sin problemas. Bien, pues ahí lo explico todo, con gran alarde de detalles. Este artículo, además, tuvo continuidad. Tuve que escribir posteriormente, a lo largo de la semana siguiente, tuve que escribir 2 más porque se armó un pequeño revuelo. Y luego la cosa ya se quedó ahí. Se armó un pequeño revuelo a raíz de mi partida o del ruido que hice en mi partida. No lo sé, quizá esperasen que no iba a decirlo. Eso lo que venía a demostrar es que no me conocían. Conmigo la verdad es que, aparte de lo que sucedió en los días posteriores a aquel artículo, la verdad es que no se portaron muy bien. ¿Para qué te voy a engañar? Pero bueno, eso es lo que sucedió y así te lo cuento. El Juan de Mariana fue una gran idea. Una de las grandes ideas de la década pasada, arruinada al final por uno de sus fundadores, la verdad, que empezó y terminó confundiendo el instituto con una prolongación de su propia familia. Me refiero obviamente a Gabriel Calzada. Hoy, si te soy sincero, no sé muy bien en qué es influyente, a pesar de que lo dices tú, más allá de llegar a un público minoritario de tipos básicamente convencidos o muy convencidos. En todo lo demás no entra. Ni se posiciona, ni nada de eso. Tienen, y no solo tienen, sino que siempre tuvieron
una habilidad pasmosa para evitar lo que les podía traer problemas de cara a los proyectos personales de su presidente, el tal Gabriel Calzada. De ahí que, bueno, todos los grandes debates de los últimos años se los han saltado o han participado en ellos, pero con la boca pequeña. Las excepciones son, ya digo, contadas, contadísimas. A ver, en parte es comprensible. Yo no quiero tampoco echárselo en cara más de lo necesario, que ya se lo eché en su momento. Cuando un think tank, y el Juan de Mariana siempre aspiró a ser un think tank, deriva en algo similar a un partido político, pues al final pasan estas cosas. Con la diferencia de que a un partido político los votantes les echan en cara esto o aquello, lo que han hecho o lo que no han hecho directamente. Un partido puede tener unos militantes más o menos asentados y aburguesados, pero al final siempre están los votantes, que son los que te quitan y te ponen, ¿no? En el caso de Juan de Mariana sigue el mismo presidente, el tal Gabriel Calzada, que cuando se fundó allá por el año 2005, ya han pasado 13 años. Vamos, pero que si esta llamada me la dejas en 2025, supongo, por los precedentes que tenemos, que seguirá Gabriel Calzada de presidente, pues estoy prácticamente seguro, y si no, algún familiar suyo. Porque allí en el Juan de Mariana siempre fue todo muy de andar por casa de los Calzada, ¿se entiende? Allí estaba enchufada la novia de Calzada, la hermana de Calzada, el primo de Calzada. Y si sobrevive otros 15 años, que no estoy yo muy seguro, pues también enchufarán a las hijas de Calzada. Es decir, todo en su debido momento irá llegando, pero siempre orbitando en torno a los Calzada. En el español de España, en nuestro español, también en el de Almería, esto es lo que se conoce como un chiringuito, dicen, una caseta de la Feria de Sevilla. Pues lo más parecido, pero en modo think tank. Es decir, lo que te digo, una pena, tampoco me quiero extender mucho más. Respecto a Juan Ramón Rayo, pues sí le conozco hace muchos años y me parece un tipo francamente brillante, un buen economista y un tipo muy agudo y muy inteligente. Ahora bien, al poco de salir yo de allí, promovió un manifiesto contra mí, buscó unos cuantos abajo firmantes, los encontró y luego hizo público aquel manifiesto. En fin, igual que un partido político, como puedes ver, sin apenas ninguna diferencia, así que después de aquella canallada, mucho cariño, no se puede decir que les tenga ni al Instituto Juan de Mariana como tal, ni por supuesto a Juan Ramón Rayo, que es el que organizó aquella cosa tan fea. Bien, vamos a continuar, vamos ahora con Francisco, que quiere rebatir a Javier Caramés. Quiere rebatirle un mes después o un mes y pico después, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Cuando Javier nos hablaba el mes pasado de que los chinos estaban despolitizados. Javier es, como bien sabemos, los que estamos aquí todos los días, o por lo menos todos los domingos, Javier sabe mucho de China, y en lo que quiere entrar Francisco es precisamente en este tema. Vamos a ver, estoy escuchando a un oyente que está hablando de la despolitización de los chinos y dice que la sociedad china está despolitizada. Esto es verdad, en cuanto que es una sociedad que está ganando cada vez más dinero, que el gobierno les deja a las empresas más libertad para que se enriquezcan. Pero esto no es verdad, y yo lo hablo con conocimiento de causa. Esta no es la razón. De hecho, mi novia es china, es de Fujian, que es una provincia en la costa sur. Y cada vez que ella vuelve a China dice que cada vez hay más gente rica. De hecho, su vida adulta ha transcurrido en España. Lleva en España desde su primer trabajo fue en España, desde los 21 años. Y cada vez reconoce menos China cuando vuelve. De hecho, yo creo que se siente ya más española y está más acostumbrada a la vida de España. Y sí, ella dice que el chino medio no se mete en política, no opina de política. Pero cuando ella era pequeña, cuando ella era joven, no había esta gente con este dinero, esta gente, esta riqueza. Esto lo está viendo últimamente. Y ya, por aquel entonces, hablo de los años 90, la gente no se metía en política. O sea que el hecho de que la gente se meta, que la gente tenga más o menos dinero, en el caso chino no influye. Sus padres, sus abuelos, que eran pobres, no se metían en política. Hoy la mayor parte de la gente que conoce en China es gente con dinero. Vamos, sus vecinos, sus amigos, y siguen sin meterse en política. Así que la tesis, el argumento que defendía este oyente no es así. Eso no es así. Por otra parte, me parecería algo muy interesante decirte que cuando yo empecé con ella tenía serios problemas en cuanto que no tenía opinión.
Y es que una de las cosas que me dijo que cuando llegó a España encontraba más difícil es cuando le preguntaban qué opinas. Porque ella me decía que en China no te preguntan qué opinas. Simplemente las cosas se hacen y punto. Y ya te comenté, Fernando, bueno, yo soy un apasionado de Asia. Es una de las cosas que más me apasionan. Ya te he mandado varios mensajes. Sabes que mis pasiones son sobre todo la música y Asia. Y yo he estado en Corea del Norte y en China. Y yo creo que he visto que hay dos maneras de aislar a la gente, o por lo menos de que tu sociedad no cree problemas. El primero es en China, que realmente la gente está despolitizada. La gente no tiene por qué meterse en política. De hecho, hay una frase que me dijo mi novia que le dicen en la escuela en China, que es que hay que hacer lo que dice el Estado, pese a que el Estado cometa errores. Cuando mi novia habla conmigo, siempre dice que ahora ya sé a qué errores hace referencia. Porque mi novia se ha dado cuenta de que ahora, estando en España, de que realmente China es una dictadura. Pues esta es una manera, simplemente obedece y no te metas en política. Y otra es Corea del Norte, que es lo contrario. Quiero una gente tan politizada, pero politizada a mi manera, que no me va a llevar la contraria. Es curioso porque son dos maneras de hacer brainwashing totalmente diferentes. Bueno, Javier, pues ahí te dejo el mensaje de Francisco. Si quieres lo lidias y si no, pues lo dejas seguir. Es decir, esto ya al gusto del consumidor. En este caso, el consumidor eres tú. Yo ni entro ni salgo porque mi novia no es china y tampoco conozco el país, así que no puedo dar argumentos de primera mano o en primera persona, por lo menos. Y, mamás, prefiero escucharos a vosotros, que el tema parece ser que lo domináis bastante bien. Por lo menos en ese tipo de detalles personales que, ojo, tienen más importancia de la que parecen. Vamos a seguir, vamos ahora con Claudio, un oyente de Sevilla, que tiene una cuestión sobre liberalismo y liberalismo, sanidad, bueno, más que sanidad diría yo que sobre los discapacitados. Y bueno, ante todo, enhorabuena tanto por tu podcast como por tus intervenciones, como por tu visión tan aguda de la realidad. Verás, quería plantearte una cuestión que realmente me resulta complicada para mí resolverla. Y es Verás, posturas tradicionalmente de izquierdas abogan por un principio de igualdad, que todos somos iguales y todos tenemos, bueno, pues un destino en cierta forma regulado. Al contrario que el liberalismo, que aboga que todos somos arquitectos de nuestro propio destino y tenemos nuestras propias herramientas para llevarlo a cabo. Pero me preguntaba por esas personas impedidas, con algún problema físico, algún problema psíquico, y sobre todo esas familias que necesitan realmente una ayuda tanto social como económica para desarrollar con normalidad su vida. Quería preguntarte cuál es la postura del liberalismo, al menos cuál es tu postura o tu punto de vista frente a esta problemática. Es decir, ¿se, ¿se permite algún nivel de intervención del Estado con este tipo de familias? ¿Lo ves positivo? Eh, ¿Qué otro modelo de ayuda planteas o se plantearía el liberalismo frente a este tipo de problema que es absolutamente real? Mira, Claudio, yo te puedo dar mi opinión. En nombre del liberalismo no puedo hablar. Eso me harto de decirlo aquí en la Contracrónica. Y si alguien te habla en nombre del liberalismo, te está estafando, porque el liberalismo no es ninguna organización, ni asociación, ni una persona, ni nada de eso. Es un simple conjunto de ideas, que además, bueno, cada uno escoge las que más le gustan, más o menos coherentes, obviamente, ese conjunto de ideas, pero no es una secta ni nada de eso. Si fuese una secta, yo me habría retirado. De hecho, en cuanto empiezo a ver entre liberales comportamientos sectarios, automáticamente me aparto. Pero bueno, como lo que me pides es mi postura, pues mi postura respecto a este tema es que los seres humanos, también he tratado este tema varias veces aquí, pero bueno, los seres humanos somos de natural caritativos y cuanto más tenemos, más lo somos. Por regla general, evidentemente puedes decirme, pues yo conozco uno que es rico y es un tacaño y es una mala persona. Bueno, en ese caso es posible que sea así, claro. Pero por regla general, cuanto más excedente disponemos, más estamos dispuestos a entregárselo a los demás y a entregárselo a cambio de nada, es decir, por el puro gusto de darlo. Es decir, una sociedad rica y libre es una sociedad, por lo general, muy solidaria. O sea, ahí tenemos las
charities, estas famosas de los Estados Unidos, cuando hay una catástrofe, un terremoto, un huracán, miles de millones de dólares se levantan en muy pocas horas y empieza a viajar ese dinero hacia el lugar donde se ha producido la catástrofe. Aquí mismo en España, cuando hubo aquel terremoto en Lorca, creo que fue en el año 2010, empezaron a hacer telemaratones y fue una cosa fascinante lo generosa que podía ser la gente. En España no estamos muy acostumbrados a los terremotos, aquel fue especialmente destructivo. Más nos sacaron las imágenes por televisión, que se veían las iglesias caídas, la gente que se había quedado sin casa, y automáticamente la gente desenfundó la cartera y dio lo que pudo. No hizo falta que les pusiesen una pistola delante ni nada de eso. Respecto ya afinando el tema, lo que hablas de los impedidos, es decir, los, qué sé yo, los ciegos, por ejemplo, los discapacitados sordos y demás, pues lo mismo. Te hago una pregunta. ¿Dónde están mejor los ciegos? ¿En Austria o en el Chad? Tú dirás, bueno, pues que en Austria tienen un Estado, sí, pero no depende solo de ese Estado. En España, de hecho, los ciegos, como bien sabes, se ocupa de ellos la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE, que es una organización privada. Venden un boleto y luego además se diversificaron su actividad muchísimo. Llegaron a tener incluso una corporación industrial, acuérdate, Miguel Durán en los años 90 llegó a ser una empresa francamente importante que superaba con creces, por supuesto es una organización sin ánimo de lucro, pero superaba con creces su cometido principal, que era preocuparse de los ciegos, hoy es muchísimo más amplia. Bien, vamos ahora con otra llamada, en este caso es la de Nicolás. Nicolás, efectivamente, lo tengo apuntado aquí, que tiene una cuestión sobre propiedad intelectual. Hola, Fernando, yo te quería preguntar, ¿qué opinas tú desde tu postura liberal sobre los derechos de propiedad intelectual? Si debe haber o no, o qué tan restrictivos deben ser. Si cuando alguien desarrolla una idea debe ser explotable por todos o solo por el que la creó, al menos durante algún tiempo, qué sé yo, en temas como los remedios, los farmacéuticos eh, o productos tecnológicos, etcétera. ¿Cuál es tu postura eh, desde tu perspectiva liberal? Si es justo o no justo, qué incentivos genera, etcétera. Un saludo. Pues mira, Nicolás, no es por no responderte, pero no es la primera vez que me preguntáis sobre este asunto. Es una de las preguntas que recibo desde las primeras contrarréplicas y es un asunto que no tengo muy claro, lo he dicho ya en más de una ocasión. Es decir, que no tengo postura oficial, no la tengo. Conozco las opiniones y los razonamientos de ambos bandos en este debate y la verdad es que me parecen muy convincentes ambas. Y cada vez que me pongo a investigar un poco sobre este tema, vuelvo al mismo sitio. Y bueno, sí, es que están muy bien los que dicen, los que están a favor de esto, pero también tienen muy buenos argumentos los que están en contra. Total, que al final, después de tantos años, no he conseguido tener una postura que pueda decir estoy en este lado o estoy en el otro. El mundo no es tan blanco y negro, es decir, hay muchas cosas en las que no tenemos una postura especialmente clara. Es imposible, de hecho, en muchísimas cosas y asuntos del día a día tener una postura muy clara. De ahí que cada vez que sale esta historia, pues os lo digo así, que no lo tengo claro y no puedo dar una opinión completamente cerrada. Y no solo en este asunto, allá donde no tenga una opinión bien formada, procuro no meterme. Juan Pablo, un oyente de Buenos Aires, en Argentina, nos quiere advertir a los españoles, ¿entiende?, de un tema que nos ha dado mucho que hablar durante todo este verano. El tema, bueno, han sido varios, pero en concreto quiero hablar del Valle de los Caídos. Tengan cuidado con el tema del Valle de los Caídos, no porque, a ver, sea un tema muy importante ni le vaya a cambiar la vida a los españoles, pero vean cómo empezó la épica de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que fueron bajando los cuadros de Videla y de Viñone del colegio Militar de la Nación, y a partir de ahí armaron toda su retórica de izquierda y de la lucha y de la reivindicación, y así volvimos a discutir los años 70
y de traer esas políticas de vuelta en lugar de mirar para el futuro y tener, bueno, las políticas del futuro y unirnos al mundo, que es lo que necesitábamos. Bueno, Juan Pablo, yo creo que es que son dos temas diferentes, sinceramente. Se parecen evidentemente. La semana pasada hablaba de la relación entre el franquismo y la dictadura de Pinochet, que también eran diferentes. Creo que en este caso todavía son más diferentes, porque en el caso de la dictadura de los generales argentinos ni siquiera hubo una figura comparable a Franco, cosa que Pinochet sí pudo haberlo sido, ¿no? Era del directorio militar, es el que al final terminó descuellando y terminó constituyendo el régimen en torno a sí mismo. No sucedió lo mismo con los generales. Luego, además, hay una diferencia de fechas sustancial, ¿no? La dictadura de los generales argentinos a finales de los 70, cuando Franco ya está muerto, y además, otra cosa fundamental, fue muy corta, al lado de la dictadura franquista, que del 36 al 75 pues habían pasado 39 años, es decir, casi 4 décadas. Para 3 generaciones de españoles, el franquismo lo fue todo a lo largo de buena parte de su vida, algunos durante su vida entera. Es decir, hubo muchos españoles que no recordaron otra cosa, que vivieron, inscribieron su vida o casi toda su vida dentro del franquismo. No se puede decir lo mismo de la dictadura de los generales en Argentina. Y luego hay otra historia, que es creo que también importante, y es que en el tema del Valle de los Caídos no se habla ni siquiera de la dictadura, se está hablando de la guerra civil. Lo que hay detrás de esto es la guerra civil, que es más antigua todavía, es de hace 80 años. Fue un conflicto civil muy doloroso y sangriento, y en el fondo o en el trasfondo de la polémica de este verano aquí en España estaba esto de la guerra civil, que todavía, por cierto, sigue coleando. En cuanto a lo de los retratos, bueno, aquí los retratos del franquismo se descolgaron hace ya muchísimos años, cambiaron los nombres a las calles y todo lo demás, ¿no? Pero vamos, esto de los últimos 2, 3 meses, sí, esta historia empezó en junio, bueno, estamos ya en septiembre, la verdad, ha sido una de estas iniciativas veraniegas para dar que hablar a todo el mundo. Y doy fe que lo han conseguido. A Franco, no, esto es mi opinión, lo mismo al final dentro de un año sigue todavía, y yo creo que no tardarán en sacarle de ahí, aunque sea solo por el ruido que han hecho. No tengo ni idea. Pedro Sánchez dijo que iba a sacarle en el mes de julio, ya estamos en septiembre, no ha salido todavía, pero como advirtió mucha gente, no iba a ser tan fácil. Es decir, desenterrar a alguien no es algo que exhumar a alguien, no es algo que sea tan sencillo, no es como mandar allí una cuadrilla de sepultureros y sáquenme a ese de ahí y sin ningún problema, no. Más en el caso del Valle de los Caídos, que es una basílica pontificia, que la familia no estaba de acuerdo, pero bueno, yo creo que terminarán sacándole de allí en breve, a lo largo de los próximos meses. Lo que no sé, creo que no lo sé y no lo saben tampoco ellos, es qué quieren hacer con el monumento en cuestión, es decir, con el Valle de los Caídos. Bien, vamos con otra llamada. Esta es de Severino, que tiene una reflexión sobre la privatización de la sanidad. Hola Fernando, mira, tengo una duda y es con respecto al tema de la defensa de la privatización de la sanidad y es algo que, bueno, pues realmente cada vez que sale pues no me veo yo en condiciones de defenderlo y respecto a que vale que si la sanidad estuviera en manos privadas o privatizada, pues que sí, cuando uno es joven o cuando uno tiene buena salud, que todo va muy bien, que vamos, que no hay ningún tipo de pega, sino los problemas salen cuando es una persona con enfermedades graves o ya tiene cierta edad, tiene que acudir más y en ese caso, pues, por ejemplo, ahora, pues las aseguradoras en España, las privadas, pues tienden a, o bien a suerte cada vez que los precios, el precio del seguro lo más posible, vamos, al uso de como si fuera un seguro de coche, es decir, el seguro de coche es barato hasta que empiezas a usarlo. O ya directamente delegarte a la sanidad pública, cuando ya es algo que se excede de los costes. Claro, en una situación en la que solo existiera la sanidad privada, pues este tipo de cosas, ¿cómo se llevarían? Porque, bueno, es fácil, digamos, es fácilmente defendible, pues decir que, claro que sí, en un plano teórico, pues la gente con pocos recursos, realmente con lo que se paga de sanidad,
pública, pues podría pagarse un seguro privado perfectamente, pero ¿qué es lo que pasa con la gente que de verdad necesita eso, una atención sanitaria constante? Eh, ¿Qué sería lo que pasaría? Porque, claro, sin solventar este problema es fácil entender por qué la gente es muy reticente a cualquier tipo de privatización. Pues efectivamente es así, Severino. El problema de la sanidad lo ves cuando eres mayor. Es decir, cuando eres joven, sí, a poco que uno se cuide y se mueva y coma bien y demás. No, yo, por ejemplo, estoy muy rara vez estoy enfermo. Puedo agarrarme una gripe en invierno y hay muchos años que, por supuesto, ni siquiera esa gripe. Pero por lo general no suelo pisar el médico, no por nada, sino porque no me hace falta. Pero me consta que, pues, que a partir de los 60 o los 70 pues empezaré a ir al médico mucho más de lo que voy ahora porque, bueno, el cuerpo se desgasta y empiezas a tener problemillas, los famosos achaques, ¿no? Mira, esto lo leí hace ya unos años. Creo que algo así como el 80% de nuestro gasto sanitario lo realizamos en nuestro último año de vida. Esto es como diría Escotado, aquello de que cuando empiezas a ir de médicos ya no sales, ya te quedas de médicos hasta el día que la parca viene a por ti. Y tiene cierta lógica, es cuando entran ya enfermedades, estas enfermedades degenerativas, etcétera, o cuando una persona ya le da un infarto y a partir de ahí ya empieza a renquear hasta que al final, pues un año, 2 años, otros años después, se muere. Entonces, prácticamente todo tu gasto sanitario se inscribe, si te toca vivir, qué sé yo, 80 años, pues se inscribe entre el año 79 y el 80. Creo que era el 80%, no sé si el 80 o el 90%, pero vamos, prácticamente todo el gasto sanitario que vas a realizar a lo largo de tu vida. Aquí, por lo tanto, tendríamos dos problemas. Uno sería la sanidad para la gente mayor, es decir, cuando la tercera edad, en una palabra, que enferma con más frecuencia. Eso a la vista está, es un dato que lo extraemos de la pura realidad, no es una opinión. Y otro sería la sanidad para los enfermos crónicos. Habida cuenta de que hay enfermos crónicos de 1000 tipos diferentes, pero bueno. Bien, la primera, es decir, la sanidad para cuando eres mayor, se puede perfectamente financiarse si se ha producido ahorro previo. Sí, durante la vida laboral, en una palabra. Eso que ahora no ocurre o no ocurre en la cantidad que debería ocurrir porque el sistema de pensiones es de reparto. Es decir, nuestra principal partida de ahorro, que es lo que destinamos, entre comillas, a nuestra jubilación, resulta que no va a nuestra jubilación, que se lo entregan a un pensionista en ese momento y a cambio nos dan una promesa de que nos lo van a dar a nosotros cuando lleguemos a la edad de jubilación. Y da igual lo que hayamos ahorrado y lo que hayamos puesto. Nos van a dar una cantidad tasada, etcétera. Es decir, en una palabra, que nos impiden ahorrar. Ganemos mucho, ganemos poco, trabajemos muchos años, trabajemos pocos, nos impiden ahorrar. Respecto a lo segundo, pues, a ver, se puede ser un enfermo crónico y a la vez trabajar. Como te decía antes, no todos los enfermos crónicos son iguales. Enfermedad no es sinónimo de incapacidad. Pues la diabetes, por ejemplo. Diabético puede ser extraordinariamente productivo, sin ningún problema. Sabe que tiene ese problema de la diabetes, que tiene que ponerse la insulina, etcétera, pero puede ser tan productivo como cualquier otro. Luego, efectivamente hay enfermedades crónicas que impiden a los enfermos trabajar. Entonces, aquí habría una pregunta. ¿Qué pasa entonces con, pongamos, los enfermos crónicos que además tienen una renta muy baja? Porque siempre los va a haber, es así, es una realidad, aunque sean pocos, pero siempre los va a haber. Pues yo creo que para algo así debería haber una sanidad pública de último recurso, de la misma manera que hay bancos de alimentos. Si en España nadie se muere de hambre es porque es imposible materialmente morirte de hambre. Es decir, que aunque estés en la calle, tirado, vas a poder ir a un sitio donde te dan 2 comidas al día. Pero claro, sería una sanidad mucho más barata de mantener, porque a fin de cuentas solo atendería al 5 o al 10% de la población, a los que realmente tienen una renta muy baja. La pobreza, además, si es cierto que hay enfermedades crónicas, la pobreza no tiene que ser crónica. Es decir, que una persona por que le ha salido algo mal en la vida, ha tenido mala suerte, una mala racha, lo que sea, ha tenido que ha tenido que bajar a comer al comedor social o pasar a esta sanidad, no significa que vaya a estar allí toda su vida. Puede perfectamente rehacerse. Y de hecho debería rehacerse. Esa idea de que hay una población pobre y que siempre lo va a ser, la pobreza es como el desempleo, en una palabra. Tiene que ser algo coyuntural, puntual.
La que, bueno, se pase. Lo ideal es no pasar, pero si te toca pasar, que el tránsito sea lo más rápido posible. Pues bien, si tú el 90% del gasto sanitario lo retiras, te lo ahorras, bueno, estamos hablando en España, pues yo creo que serán 60.000 millones de euros tranquilamente. Vamos, estoy hablando de memoria, pero son 60.000 millones de euros que no necesitas recaudar. Dirás, bueno, pero eso no es mucho. Bueno, es la recaudación de IVA, es bastante. Dirás, pero se lo gastarán en otra cosa. No, la idea es que no se lo gasten en otra cosa. La idea es que nos lo dejen en el bolsillo directamente, como te decía, que no lo recauden. Divide 60.000 millones entre todos los contribuyentes. Contribuyentes no son tantos, no son los 47 millones de habitantes del país, son bastantes menos. Y empieza a hacer cálculos. Vamos, sinceramente creo que se podría perfectamente mantener una seguridad social pequeñita, una sanidad pequeñita para esas personas que no se lo pueden permitir. Pero bueno, vamos ahora con otro oyente, con Raúl, que es de Asturias, que entra de nuevo en el debate que abrió Vicky, nuestra oyente de Tenerife, hace ya un par de meses, sobre si Google nos escucha o no nos escucha. Buenas, Fernando. Lo primero, enhorabuena por el programa, me encanta, lo llevo escuchando mucho tiempo y creo que lo voy a seguir escuchando mucho tiempo más. Hoy quería traer un tema aquí y es una aclaración sobre el último apunte que hizo Vicky en la última contracrónica sobre si Google nos está escuchando siempre. Hace referencia a un vídeo, hace referencia a dos vídeos, a un vídeo de Dross y a un vídeo de un americano sobre si Google nos está escuchando siempre. Bueno, yo primero escuché, vi recomendados este vídeo de este americano y me lo vi entero y efectivamente, según ese vídeo, le saltaban los anuncios sobre los que él estaba hablando sobre juguetes para perros y le salían juguetes para perros. El problema viene que en la descripción de ese vídeo y en el propio vídeo en sí te sale un follow-up, siguiendo la historia. Le comentaron a este chaval que es muy probable que, como estaba haciendo un directo en YouTube en el momento en el que estaba grabando ese experimento, ese audio pasase por los servidores de Google, que pasaba por los servidores de Google, y de ahí sacase la información. Hizo 2 pruebas más sin estar conectado a internet, sin estar haciendo directo en YouTube, y los resultados en ambos dos, que me los he visto, son negativos. No le salía publicidad recomendada sobre lo que había estado hablando como le había salido en el primer experimento. Pasa que se hizo muy viral. Y una reflexión, hay que tener cuidado con canales como el de Dross. Son muy entretenidos, pero son canales que se dedican a hablar de historias truculentas, misteriosas y paranormales. No tendría en cuenta al 100% el contenido que ahí se ve. ¿Es entretenido? Sí, es un youtuber entretenido y cuenta las historias bien. Pero no es cierto, o por lo menos no en este caso, que Google siempre nos esté escuchando. Pues nada, Raúl, ahí dejo el mensaje, este mensaje de esperanza, la verdad. Yo, si os soy sincero, a veces pienso, porque a raíz de este mensaje de Vicky, cada vez que abro Google, no cada vez, pero muchas veces pienso, estará escuchando. Yo trabajo solo, yo estoy en el ordenador, ahora el micrófono obviamente, pero si quiere grabar lo que estoy hablando ahora puede hacerlo. De hecho, tengo ahora en el portátil abierto Google. Pues que esto lo voy a hacer público en cuestión de unos minutos, así que no habrá problema. Pero si estoy por la mañana investigando, leyendo o escribiendo, me estará escuchando lo que digo. Bien, yo todo el día tengo la música puesta, así que además la música que pongo es buena. Los oyentes del Contrapunto lo sabéis bien. Así que mira, eso que ganan los de Google, por lo menos conmigo. Si me escuchan a mí, creo que se van a culturizar y van a civilizarse bastante. En fin, vamos a terminar ya el programa, que ya estoy viendo el reloj y nos estamos pasando. Terminamos con Hugo, que es un oyente que vive en Dubái y que viene a responder una pregunta que me hacía yo el mes pasado sobre si los Emiratos Árabes Unidos habían conseguido crear un sentimiento nacional. Los Emiratos Árabes Unidos, donde está Dubái o Abu Dhabi, es un país muy joven, aunque nos pueda parecer que siempre ha estado ahí, ¿no? Es un país que nació en los años 70, antes había sido algo así como un protectorado británico. Y me preguntaba yo, lanzaba esa pregunta al aire, si en tan poco tiempo, y teniendo en cuenta que son una federación, habían conseguido crear un sentimiento patriótico propio. Bien, pues es lo que nos viene a responder Hugo. Lanzabas una pregunta al aire en cuanto, el sentimiento aquí en Emiratos Árabes Unidos, siendo un país tan joven, pues unos 40 y pocos años, si habían sido capaces de crear esa pertenencia, ¿no? Aquí el sentimiento es muy potente. Todos los años en su día de fundación, su aniversario de fundación, que es el 2 de diciembre, pues salen con sus banderitas, su himno, sus desfiles
civiles, etcétera, etcétera, y bueno, ese sentimiento se refleja mucho en instituciones, población, ellos se definen como emiratís, etcétera, etcétera. Así que bueno, la respuesta es que sí, claramente sí. Por otro lado, bueno, hacer una reflexión de este país, un país muy liberal en lo económico, no hay impuestos de la renta, no hay impuesto de sociedades, hay un impuesto del 5% de IVA recién implementado, no te emociones. Por lo tanto, bueno, decir que es un país muy fácil para hacer negocios, sin burocracias, no solamente lo que dejan de robarte, sino lo que dejas de trabajar cuando te roban. Y bueno, y por otro lado, decir que es un país muy intervenido a nivel de medios de producción, pues la aerolínea principal Emirates es gubernamental, todo lo relacionado con el petróleo es gubernamental, gasolineras, producción, etcétera, etcétera. Las telecomunicaciones pues son gubernamentales, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un país muy particular porque bueno, un país que sale adelante, que crece y que ofrece un tipo de vida muy bueno a la gente, con sus particularidades, pero sin robar al contribuyente. Así que bueno, dejar simplemente esa reflexión, saber que tienes oyentes por aquí y que bueno, que mando un saludo a todo el mundo, especialmente a los hispanos de América. Así que un abrazo a todos y felicidades por el programa. Pues muchas gracias, Hugo, por la información que nos aportas, que es muy interesante, la verdad. Yo nunca he estado en los Emiratos Árabes Unidos, ni en Abu Dhabi, ni en Dubái. Pues no me importaría conocerlo, aunque fuera solo un par de días para ver aquello, porque lo de Dubái, bueno, creo que lo hemos visto todos porque lo dan mucho por televisión y por internet, aunque fuera solo por echarle unas fotos a aquellos rascacielos tan bestiales que han construido. Pero vamos, sí que he leído sobre el país. Además, he leído a lo largo de los últimos 10 años, que es cuando el fenómeno Dubái ha alcanzado todas las partes del mundo. Me parece este de Dubái, bueno, de los Emiratos, uno de los fenómenos políticos y económicos más fascinantes del último cuarto de siglo. En serio. Porque, como bien sabes, y lo sabrás porque vives allí, hace 30 años aquello era un arenal olvidado de la mano de Dios. Y mira lo que se ha convertido. Podéis buscar en Google, o decírselo, ya que nos escucha, que a lo mejor, bueno, podéis, con que escribáis en Google Imágenes, escribid Dubái 1980 o Dubái 1985 y os aparecerá una fotografía de lo que era entonces Dubái, No estoy hablando de un pueblillo, Dubái. Y luego Dubái 2016 o 2018. Hay de hecho algunas composiciones fotográficas en las que se ven los dos. Dubái 1987 y al lado Dubái en 2015. Tomada la fotografía desde el mismo punto de vista. Te quedas alucinado, no te lo puedes creer, realmente es la misma ciudad. O sea, en uno se ve una simple calle con un edificio a lo sumo y en el otro algo parecido a Manhattan, en mitad de la nada, claro, con unos rascacielos nuevos, porque les ha llegado los rascacielos no en los años 30, sino ahora cuando los arquitectos hacen auténticas virguerías. Muy bien, queridos amigos, pues con esto podemos dar por concluida la contrarréplica de hoy y yo os espero por aquí mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.